Hola, buenas. Seguimos con los cursos en vídeo y continuamos con el curso de LibreOffice Reader, procesado de textos de LibreOffice. Hemos visto en el primer vídeo cómo instalar LibreOffice, cómo abrirlo y cómo empezar a trabajar en él, cómo empezar a introducir texto. Vamos ahora en este segundo vídeo a ver cómo abrir ese documento o cualquier otro y continuar trabajando con ese documento. Entonces abrimos el programa, podemos tenerlo, que es lo normal, tenerlo en un acceso directo en el escritorio y lo abriríamos directamente, o si no, lo tenemos en el menú de inicio, en Windows, inicio programas, y aquí iríamos a LibreOffice, de la versión que sea. Entramos ahí y tenemos los diferentes programas de la suite ofimática, del paquete ofimático. Y en este caso queremos utilizar LibreOffice Reader. En caso de duda, dejamos el ratón sobre el acceso y nos sale un cartelito explicando lo que hace ese programa. De esa forma, vemos si ese es el programa que queremos utilizar. Crear, editar texto, cartas, informes, etc. En Windows es el menú inicio, programas. En Linux tenemos el menú aplicativos. Tiene la misma función, pero bueno, se le llama diferente. Y luego, aparte de que cambie la forma, pues este botón, la barra de aplicaciones, la barra de inicio, la tenemos generalmente abajo, pero puede estar en la parte superior, en un lado o en otro. Así, abrimos o el acceso directo o el menú de aplicaciones, aplicativo en Linux, y doble clic, se nos abre el programa y puede aparecernos el documento con la pantalla de inicio de LibreOffice. Puede aparecernos la pantalla de archivos recientes y aquí nos aparecen los últimos documentos que hemos abierto. También nos da la opción de crear un documento nuevo de cualquiera de las aplicaciones de LibreOffice. Si no tenemos el documento, no aparece en documentos recientes, no está en los últimos archivos que hemos abierto, nos vamos a abrir archivo. Y acordaros que los documentos, los archivos que creemos, deberemos tenerlos guardados en la carpeta Mis documentos en Windows o carpeta del usuario en Linux. Si tenemos el usuario Pepito, tenemos que irnos a la carpeta Pepito, a la carpeta de usuario. Vale, en este caso está en inglés, pero sería Mis documentos. Recordemos que tenemos organizados los archivos en carpetas, cada una según el tipo de archivo: documentos, imágenes, vídeos, música. Organizamos los archivos según el tipo de contenido para poder acceder a ellos posteriormente. Nos iríamos a documentos, que es donde debería aparecer, donde debería estar guardado el documento, y ahí lo buscaríamos. Si no aparece directamente, tenemos la opción de buscar archivo. Nos sale el cuadro de búsqueda, tenemos una lupa, un icono, un botón buscar, un menú. Tiene que haber una opción que permita buscar un archivo. Y ahí buscaría el nombre del documento. No hace falta que ponga todo el nombre completo. Con poner parte del nombre, me buscaría todos los archivos que contengan ese texto.
¿Vale? Acordaros que en este caso no aparece porque tenía un problema que no me permitía guardarlo en mis documentos. Pero deberían estar guardados en esa carpeta. Los documentos en la carpeta de documentos. Para el día de mañana poder acceder a él fácilmente, saber dónde los tengo guardados. Si no, tendría que hacer ya la búsqueda, pues bueno, pues por todo el ordenador. Tendría que ir al ordenador, mi PC, y ahí buscar en todo el ordenador. Vale, entonces ahí ya se podría echar pues igual media hora o más buscando. Por eso es importante organizar los documentos. Bien, entonces en archivos recientes, si no, abrir el archivo. Vale, en este caso lo tengo aquí. Entonces lo abro y accedo al documento que estaba utilizando en la clase anterior. Recupero el documento que utilicé anteriormente. Vale, voy a abrir el documento del ejercicio. Archivo, abrir. O documento reciente si quiero abrir otro que tenga en la lista. Voy aquí y ya de tambo. Vale, este es el documento que tenía de ejemplo. Y ahora vamos a empezar a darle formato. Veis aquí que tengo diferentes textos con diferentes formatos. Entonces voy a marcar un texto en negrita. Este ya lo tengo. Me voy a ir, por ejemplo, a Concello de Pollo y lo voy a poner en negrita. Para poner en negrita un texto, me pongo con el cursor al principio de la palabra, del texto que voy a darle formato, a poner en negrita en este caso. Pulso botón izquierdo sin soltar y paso el ratón sobre la palabra. Repito, me pongo al principio, voy a empezar a seleccionar el texto, botón izquierdo del ratón sin soltar, me mantengo presionado y voy pasando el ratón sobre la palabra y va quedando marcado. En este caso tengo un texto que está en 2 líneas. Simplemente, sin soltar el botón izquierdo, bajo y ahora retrocedo hasta la palabra que quiero marcar, el texto que quiero seleccionar. Si a mitad de camino os quedáis sin espacio con el ratón, no pasa nada, levantáis el ratón sin soltar el botón presionado, levantáis el ratón, lo colocáis hacia el medio, dejáis más sitio, ponéis sobre la mesa otra vez y seguís arrastrando. Y si os quedáis sin sitio, lo mismo. Levantamos, echamos hacia un lado, bajamos y seguimos desplazando. He seleccionado el texto que quiero poner en negrita. Ahora suelto el botón. El texto queda marcado y le voy a aplicar la negrita. La negrita la tenéis en la barra de formato. El botón representado por una letra en negrita, ¿vale? La que tiene el trazo más grueso. Puede ir variando la letra según el idioma. En todo caso, ponéis el cursor sobre el botón y ahí el cartelito ya os dice que en este caso es formato en negrita. Tenéis entre paréntesis el acceso por teclado, tecla control más N para poner en negrita. Si no, pulsamos directamente con el ratón.
Entonces pulso el botón izquierdo, se activa la negrita y veis además que queda marcado el botón, ¿vale? Queda pulsado. Hace el efecto de pulsar el botón y activamos, en este caso, la negrita. Si le vuelvo a pulsar de nuevo, desactivamos la negrita, el botón queda apagado y si pulso de nuevo, lo activamos, ¿vale? Encendemos y apagamos, activamos y desactivamos de la misma manera. Bien, luego voy ahora a subrayar cale de 1,1 kilómetros cuadrados y lo voy a poner en subrayado. Es importante que pulsemos, una vez que acabamos de dar formato a ese texto, pulsemos fuera de la selección, botón izquierdo, pulsamos en cualquier lado para anular esa selección, para quitarla, porque si queda seleccionada y yo escribo cualquier otra cosa, lo que está seleccionado lo borro, lo sobrescribo y me lo elimina. Por eso la selección hay que anularla una vez que acabamos de aplicar el formato. Recordamos que en caso de que nos pase alguna cosa de estas, que haga algo raro o que cambie algo que no queríamos, tenemos las flechas de deshacer. Deshacemos y si nos pasamos deshaciendo, tenemos la flecha contraria de rehacer. De volver hacia adelante y entonces vamos retrocediendo los últimos cambios y avanzando también. Nos colocamos justo donde nos interesa, donde queremos poner los cambios. Así que si pasa algo raro, que se cambia el texto, que se nos cambia de sitio o se borra algo, deshacemos y listo. No hay mayor problema. Vale, ahora dijimos que íbamos a subrayar esta parte del texto, el cuadrado también. Seleccionamos, como hicimos antes, botón izquierdo sin soltar, paso sobre el texto, una vez que lo tengo seleccionado suelto el botón izquierdo del ratón y lo voy a subrayar. Me voy al botón, veis la letra con la línea por debajo, le damos a subrayar y queda ya subrayado. Vale, recordar, una vez que hemos aplicado ese formato, pulsamos fuera para quitar la selección. En el caso del cuadrado, es un formato de superíndice. Entonces, lo que hacemos es poner, bueno, lo pongo aquí al lado, ponemos el número normal, lo escribimos normal, sin nada más, y ahora lo selecciono. Selecciono solo el número y le voy a aplicar el formato de superíndice. Lo tenéis aquí en la barra de formato y me pondría lo que es elevado al cuadrado. Si no, tenemos la otra opción, subíndice, que me lo pone en la parte de abajo. Vale, por ejemplo, para CO2 y estas fórmulas químicas. Al cuadrado y subíndice. Bien, en este caso lo que vamos a hacer es ponerlo superíndice y así indicamos que estamos hablando en este caso de kilómetros cuadrados. Otro efecto, otro formato que podemos aplicar es el de la cursiva o itálica. Voy a seleccionar este texto y marco cursiva.
y lo que hace es inclinarme el texto para darle un poco de efecto. Estos son los tres formatos principales y si os fijáis van de menos a más. Así que tenemos, bueno, en realidad van según orden. Tenemos diferentes formatos para que produzcan diferentes efectos, para que llamen la atención con diferentes niveles. La negrita vemos que es la que más llama la atención, la que más impacto tiene, la que se ve más. El subrayado es un nivel intermedio, destaca una información, pero no demasiado importante, no es una información muy importante. Es algo que hay que tener en cuenta, pero que no es una información principal, digamos. Y por último tenemos la cursiva, que, bueno, llama ligeramente la atención, pero tampoco de forma excesiva. Entonces, son diferentes niveles. Cursiva, un nivel mínimo, subrayado, nivel medio, y la negrita, la que más llama la atención, la que más destaca un texto. Entonces, la cursiva se suele utilizar sobre todo en citas o en datos, digamos. El subrayado ya para información de más relevancia, pero que tampoco es importante, no es destacado. Y la negrita ya para información destacada que queremos realmente que se vea, que llama la atención de ese texto. Estamos indicando que esa información es realmente importante. Ahora bien, hay que tener cuidado porque si empezamos a llenar todo de negrita y de subrayado, al final queremos destacar que todo el texto es importante y si lo ponemos todo en negrita, pues deja de ser todo importante. Por eso hay que utilizarlo con moderación y cuando haga falta. Luego tenemos la opción de combinar estos formatos. Voy a seleccionar este texto. Y aquí puedo así. Puedo ya darle mayor relevancia. Vale, aquí ya estoy no solo destacando, sino que refuerzo la relevancia de ese texto al combinar con diferentes formatos. Vale, estoy ya llamando la atención especialmente en ese texto. Pero, como digo, hay que utilizarlo con precaución, con moderación. Estos son los tres formatos básicos que se pueden combinar. Y luego disponemos de otros formatos. Aquí tenemos, por ejemplo, la sombra. La sombra, bueno, intenta ser un formato intermedio entre el texto normal y negrita. Yo no le veo mucha utilidad, no le veo mucho impacto, pero funciona algo más con la cursiva. Vale, yo tengo este texto en cursiva. Fijaros que si me pongo una palabra no tengo que hacer nada más. En una palabra, al darle formato directamente se lo aplica a toda la palabra. Bien, pongo el formato y con la negrita le da un poquito más de visibilidad. No mucho más, pero bueno, algo ayuda.
Entonces es un intento de ser un formato intermedio para lo que dijimos, de no estar marcando todo el texto en negrita. Si no os aparece alguno de estos formatos, porque aquí las barras pueden cambiar, los botones pueden cambiar, si no os aparece alguno de estos, tenéis la opción, seleccionando el texto, el botón derecho, dentro de la selección, aseguraos poner el cursor dentro, tenéis la opción de carácter. Seleccionamos el texto, botón derecho dentro de la selección y nos vamos a carácter, otra vez a carácter, botón izquierdo y me muestra las opciones de carácter del texto. Entonces me voy a la pestaña de efectos tipográficos. Aquí puedo cambiarle el color de letra, ponerle que me interese. El color hay que tener cuidado porque queda muy bien en pantalla, pero al imprimir generalmente se imprime en blanco y negro y los colores que quedan tan bonitos en color, pues en blanco y negro igual queda todo oscuro y no se lee o se lee mal. Entonces, colores también, utilizarlos con mesura, sin excederse. Tenemos efectos y aquí tenemos los efectos, por ejemplo, mayúsculas. Me va a escribir todo el texto en mayúsculas. Activa mayúsculas y no puede desactivarse. Aunque yo quite las mayúsculas, el bloqueo de mayúsculas, aunque yo lo pulse en el teclado, el texto va a seguir escribiéndose en mayúscula. Vale, digamos que es un bloqueo total, bloqueo virtual en mayúsculas. Esto se utiliza para documentos que queremos que vaya el texto en mayúsculas, por ejemplo formularios, y que se escribe en mayúsculas. Yo, por ejemplo, lo utilizo en las hojas de asistencia, en los cursos, lo pongo todo en mayúsculas y bueno, para que se vea bien al imprimirlo y también un poco por comodidad. Así me despreocupo de si la letra inicial va en mayúscula, si tengo que poner cada letra mayúscula o minúscula, va todo en mayúsculas y listo. Entonces, si alguna vez os pasa que estáis escribiendo, os sale en mayúsculas y le dais a desactivar mayúsculas el teclado y no os funciona, o sigue escribiendo en mayúsculas, seguramente se deba a que tenéis el efecto mayúsculas activado. Minúsculas es el caso contrario, solo permite minúsculas y no se puede modificar ni escribir en mayúsculas. Y estos son otros formatos a mayores. Luego tenemos relieve. Si os fijáis, aquí de abajo tenéis una vista previa del efecto. ¿Vale? Podéis ver cómo queda con ese efecto. La Versaletas es un formato que se mantiene por compatibilidad y era un formato muy habitual en los 80, 90, principios de 2000 y era la fuente de imprenta. Era la fuente, la tipografía que se utilizaba para crear documentos para llevar a imprenta. Porque hace 30, 40 años, cuando había el problema de las máquinas de imprenta que no podían imprimir letras acentuadas, al escribirlo en un ordenador utilizamos cualquier tipo de fuente, quedaba muy bonito, quedaba muy bien, pero a la hora de imprimir, a llevarlo a la imprenta, estaba limitada por la tipografía que aceptaba
la imprenta, la máquina de imprimir, la imprenta. Y entonces imprimíamos un documento que tenía un aspecto en la pantalla, pero a la hora de llevarlo a la imprenta salía como podía en la imprenta, como lo podía imprimir. Entonces las versaletas es un tipo de letra muy rectangular, con muchos ángulos rectos, tipo máquina, digamos. Entonces no tiene redondeces, no tiene ángulos, y de esa manera pues se ajustaba bastante a la imprenta. Lo que nosotros creábamos en el ordenador pues se imprimía de manera bastante fidedigna en papel. Entonces ha quedado por tema de compatibilidad y se utilizaba en las épocas en las que las imprentas no tenían capacidad para ajustarse a los tipos de letra. E incluso en las impresoras de empresa o de casa también tiene ese problema. Vale, hoy en día tenemos cientos de fuentes y se imprime lo que queramos, pero en aquellas épocas tenían esa limitación. Vale, pues esa es la función de este efecto, de este tipo de letra. Luego tenemos relieve, que lo que hace es, o intenta, simula que el texto está en relieve o que está hacia adentro, que ha sido que se ha esculpido, digamos. Uno está sobre la superficie, sobresale, y otro está hacia adentro. No hay mucha diferencia a primera vista. Lo único que, si nos fijamos, aquí la sombra está por encima, le da la luz por debajo, y en repujado la sombra le da por abajo y la luz viene de arriba. Son prácticamente lo mismo, pero es un formato, es un efecto que es muy vistoso. Y yo, por ejemplo, lo utilizo para anunciar en los horarios, para anunciar las fechas de vacaciones. Porque es bastante llamativo y entonces destaca bastante y se ve bastante bien. Pero claro, hay que utilizarlo de una forma controlada. Pues lo utilizo en estas ocasiones especiales, digamos, para destacar una información muy particular, muy puntual, que es importante que la gente la sepa. Entonces, tiene un aspecto muy vistoso que llama mucho la atención. Vale, luego tenemos otro tipo de efectos. Tenemos el suprarrayado, que es el rayado por la parte de encima del texto, ¿vale? El subrayado va por debajo y el superrayado va por encima. Vale, va sobre el texto. Tenemos diferentes tipos de superrayado, según el nivel que queramos destacar ese texto, e incluso me deja cambiarle el color. Vale, ahí ya empezamos a entrar en nivel de gusto. Si empezamos a llenar de efectos, al final hacemos ahí un galemetías. Vale, pues superrayado, tenemos un montón de tipos de superrayado, con colores además, a gusto del consumidor. Luego está el tachado, que lo que hace es tachar el texto. Vale, curiosamente no tiene color. Aquí va directamente en el color del texto. Y la función del tachado es informar de que algo que antes era así, pues ha dejado de serlo. Se notifica que una forma de hacer las cosas o un procedimiento
pues que ya no se hace así. Se ha anulado o se ha cambiado. Se suele utilizar sobre todo, donde se suele ver es en documentos de instrucciones, en documentos técnicos. Cuando hay un cambio de versión, hay un cambio de dispositivo, pues se indica con ese efecto que lo que antes se hacía de esa manera, ese dispositivo, esa máquina o un programa, que esa opción ya ha dejado de existir o que ya no es así, que hay que hacerlo de otra manera. Entonces se utiliza para indicar que algo ha cambiado y ha dejado de ser de esa manera. El subrayado, pues, el subrayado toda la vida, con diferentes efectos, diferentes tipos de subrayado y que podemos poner colores. Vale, entonces aquí ya podemos hacer, pues, verdaderas virguerías y llenarlo todo de colores. Lo que ocurre, como he dicho, que los colores tienen el problema de que luego en blanco y negro nos queda todo lleno de negros y grises. Y a veces, pues incluso ni permiten leer el texto. Palabras individuales, me permite solo subrayar las palabras, no me subraya todo el texto, no hace una línea continua, sino que va separando por palabras. Vale, entonces, es otra forma de establecerlo. Y aquí, pues bueno, más cosas. Vale, si nos empezamos a parar en estas cosas, en todas las opciones, al final nos hacemos ahí un verdadero Picasso. Por eso, andar con cuidado con estas opciones. Para anular esa opción, ese efecto, le decimos que sin efecto, y lo anula. Vale. Esto no son más que virguerías y bueno, realmente el uso real pues es muy limitado. Bien, he puesto los efectos, los colores, hemos visto todas las opciones posibles. Luego tenemos la posición, pestaña posición, donde puedo ajustarle superíndice, vale, acordaos kilómetros cuadrados, parte de arriba, normal lo escribe normal, como cualquier texto, y subíndice lo pone en la parte de abajo, como metros cuadrados, perdón, CO2, por ejemplo. Sub y super. Estas opciones de rotar y escalar el texto hay que tener cuidado con ellas porque queda muy bien, pero igual en Word nos da problemas. Todo lo que sea salirse del uso habitual, del uso estándar, digamos, del texto, de un documento, pues puede darnos problemas. Entonces, estas cosas que quedan muy bien y que le dan otro aspecto al documento, hay que tener cuidado porque puede darnos problemas luego abrirlo en Microsoft. Vale, y el resto son funciones ya mayores. Entonces, en efectos, tenemos los formatos incluidos en LibreOffice. Aparte, la mayoría de ellos se pueden combinar, entonces tenemos un montón de opciones para darle formato. Pero, como digo, sin entrar en mucha profundidad y no andar no estar creando ahí efectos y efectos que luego pues igual embarullan un poco más que aclarar. Vale, los efectos hay que utilizar los formatos de forma adecuada para transmitir la información. Vale, ahí lo conectamos. Entonces, acordaros, selecciono el texto y para darle el formato, botón derecho, carácter y carácter. Y ahí tengo todos los formatos, todas las opciones para
aplicarle formato al texto. Así puedo darle doble línea, subrayada, a la parte de arriba, etcétera. Vale, en principio serían esos los formatos. Esto creo que ya lo habíamos visto en el ejercicio anterior. Aquí. Bueno, pues os dejo este texto para que lo copiéis y lo practiquéis. Y si queréis, pues paráis el vídeo y lo copiáis tranquilamente. Y una vez que lo copiéis, os voy a dejar otro ejercicio para practicar. Vale, podéis parar el vídeo para verlo y lo que voy a hacer ahora es abrir otro ejercicio para practicar los formatos que acabamos de ver. Bien. Vale, os dejo este ejercicio y lo vais a escribir. Tenéis el texto, darle un par de líneas en blanco, dejar un par de líneas de separación y en el mismo documento podéis seguir trabajando con estos ejercicios. Podéis escribir los encabezados o no, como veáis. Entonces, vamos a practicar los formatos. Y aquí tenéis la mayoría de los formatos más utilizados en LibreOffice. Acordaos que ponéis el texto y aquí tenéis dos opciones. O bien escribís el texto primero, lo seleccionáis y luego le dais formato. O, lo que creo que es más cómodo, ponéis primero el formato, marcáis formato al principio de la línea y luego escribís con el formato. Así os evitáis tener que seleccionarlo y volver a marcar el formato. Os ponéis en la línea, marcáis el formato que queréis utilizar y ya al escribir os va aplicando ese formato. Acordaros al acabar el formato, de utilizar ese formato, acordaos de desactivar el formato, porque si no en la siguiente línea os va a quedar activado. Entonces aquí marco subrayado, escribo el texto y al acabar lo quito y paso a la siguiente línea, aplico el siguiente formato y al acabar de utilizar cada uno de los formatos hay que desactivarlo para que no siga funcionando, no se siga aplicando. Si aquí vais a escribir con texto tachado y os sale subrayado, es porque se os ha quedado activado el subrayado de antes. Entonces, antes de empezar, quitamos el formato anterior y activamos el de esa línea. Vale, pues ahí tenéis los formatos. Acordaros el formato de texto y luego el formato de efecto, botón derecho, carácter y carácter. Y ahí tenéis
los dos formatos. Formato de texto y efectos. Acordaros, pestaña, efectos tipográficos, y ahí buscáis el formato pulsando en la flechita de desplegable. Escribís el texto con ese formato, al acabar lo desactiváis, pasáis a la siguiente línea y ponéis el que corresponde. Bien, pues ahí os lo dejo. Paráis el vídeo y lo vais copiando. Y con esto terminamos el segundo vídeo de LibreOffice Writer. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.